Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Damos muchas gracias al Señor por poder participar cada domingo y compartir con cada uno de ustedes esta hermosa reunión. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 14, verso 23 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Amén. Vamos a compartir en esta mañana este tema al cual he titulado Tormentas que azotan. Mira, la palabra nos relata que Jesús y sus discípulos, luego de haber estado con los 5,000 y alimentándoles y haciendo ese hermoso milagro, ¿no es cierto?, de poder alimentar a tanta gente, hombres, mujeres y niños, también Él después decide que ya iba a empezar a despedirlos, pero lo primero que Él hace es que sus discípulos se fueran hacia la barca para que pudieran cruzar hacia el otro lado de la ribera. Y Él quería despedir a la gente, y también lo que Él quería era poder estar a solas y orar a su Padre. Entonces, Jesús despide a la gente, los discípulos se van, y mira, ya era de noche, y la noche se dividía en 4 vigilias. Cada una de estas eran de 3 horas, y quizás esta era la cuarta vigilia, como nos dice la palabra, y era de las 3 hasta las 6 de la mañana. Jesús había estado orando casi toda la noche, pero de pronto Él ve que sus discípulos se encontraban en una gran crisis. Dice que la palabra que se desató una tormenta, y que esta tormenta era tan fuerte, ¿no es cierto?, que los azotaba la barca. Y esto es como nos ha pasado quizás a muchos, que después de haber vivido momentos tan gratos, tan hermosos con el Señor, después de haber estado sirviendo o trabajando en su casa, o ministrando la Santa Cena, o estando en las casas iglesias, ministrando a la gente, queremos regresar quizás a nuestros hogares, como estos discípulos tendrían que ir a otro lado, pero ellos contentos, gozosos de haber participado de ese tremendo milagro de alimentar a 5,000 personas, y quizás estaban comentándolo inclusive dentro de la barca, cuando dice que se desata esta tormenta, y la tormenta comenzó a azotarlos. Y estos eran hombres de Dios, hombres que estaban con Jesús, pero que de pronto llega a sus vidas algo que es ajeno, algo que no estaba en sus planes, algo que no estaba premeditado.
Y así es que cuando a nosotros mismos nos sucede que de pronto, después de haber estado sirviendo al Señor, sintiéndonos con ese gozo, esa alegría de todo lo que Él está haciendo en su mover, en la ministración, en sus milagros, de pronto se desata una tormenta en nuestras vidas. O quizás también después de haber compartido en familia, después de haber compartido con amigos o con los que amamos, se desatan tormentas. Y estas tormentas son tan fuertes, azotan de tal manera que esa palabra azotar significa herir, golpear, apalear. Dice que esta tormenta era tan fuerte la manera en que golpeaba y azotaba esta barca, y así nos sentimos nosotros a veces cuando esas tormentas de la vida llegan a nosotros, llegan al hogar, llegan al ministerio y comienzan a apalearnos. Y de pronto, ¿sabes qué? Llega un punto en el que nos sentimos, aún teniendo a Cristo en nuestras vidas, nos sentimos turbados. Los discípulos en medio de esa tormenta y Jesús al ver fue a ayudarlos. Pero ellos no pudieron verlo a Jesús, no pudieron distinguir quién realmente era, hasta creyeron que era un fantasma. Se turbaron de tal forma en su interior, en su corazón, en lo que ellos habían creído. Mira, momentos, horas antes, lleno de milagros, lleno de poder de Dios, y ahora era como que, ¿quién es esta persona? Este es un hombre completamente desconocido. ¿Qué es esto? Y esas son las tormentas que llegan de golpe para desconcertarnos, al punto también de que nos confunden, nos desorientan. Por eso el Señor nos dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque puede llegar cualquier cosa a nuestras vidas a desorientarnos, a dejar de ver el enfoque que tenemos en Cristo y la desesperación que comienza a invadir nuestro interior. Muchas veces decimos que ¿cómo puede ser que sirviendo al Señor, cómo puede ser que estando en Cristo, queriendo buscar de Él, me pasen tantas cosas? Nosotros con mi esposo hemos vivido experiencia de ver hermanos que nos dicen, cuando busco a Dios es peor. Parece que todo se vuelve en contra. Tengo más problemas, tengo más dificultades. Las situaciones de conflictos son peores. Entonces prefiero no ir a la iglesia, prefiero no buscar de Dios. Pero esas son las trampas que pone el enemigo mientras está azotando. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos temor y dejemos de buscar realmente al Señor. Esto muchas veces nos lleva a vivir de una manera tan errada, porque creemos que cuanto más nos alejamos del Señor, más cosas se van a ordenar en nuestras vidas. Y nosotros nos autoengañamos porque sabemos que eso no va a pasar, que la única manera en que nuestra vida vuelva a un orden, vuelva a esa paz en medio de todo ese caos y de todas esas azotes de la vida, es solamente buscando al Señor, es solamente refugiándonos en nuestro Dios. Y mira, también dice que Pedro, todos los discípulos tuvieron distintas actitudes. Aunque si bien es cierto, todos se asustaron y temieron de lo que ese ser, esa persona que venía, pero Pedro tuvo una actitud diferente. Y nosotros vemos a ese Pedro siempre que sobresale por su carácter, porque era un hombre impetuoso, era en el fondo un hombre colérico y sanguíneo, pero él, ¿sabes? Dice, si este es Jesús, él lo pudo ver. Él no dijo que era un fantasma, él dijo, este es Jesús. Entonces, ¿sabes? Él se baja de la barca y le dice al Señor, como habla acá en el versículo 28, entonces
le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mira, esto es muy bueno lo que hace Pedro, porque nos enseña a nosotros dos cosas. Primero, que él quiere saber si realmente es Jesús. Él sabe que Jesús lo puede ayudar. Pero también él le dice al Señor: si eres tú, manda. Él le pone una condición. Pedro le estaba ordenando a Jesús, diciéndole: si eres tú, manda que yo vaya. Y esto nos habla que nosotros a veces tenemos ciertos planes y proyectos de la vida, o queremos buscar cosas que sean satisfactorias para nuestro bienestar físico, emocional, espiritual, familiar, material, pero que nosotros decimos: Señor, si esto es tuyo, dame este trabajo. Señor, si esto es tuyo, que yo pueda obtener mi casa. Señor, si esto es tuyo, que yo pueda ministrar de cierta manera. Siempre es con una condición. Pedro le pone una condición al Señor, que lo mandara a él. Pedro ordenándole a Jesús que hiciera algo por él mismo, aunque lo había conocido en ese momento, y le dice: Señor, si eres tú. O sea que lo estaba reconociendo a Jesús. Pero ¿qué hace Pedro? ¿Cuál es el error de Pedro? Diciéndole que si es él, que lo mande. ¿Entiendes? Señor, si eres tú, mándame a mí. Nosotros queremos muchas veces en nuestra vida organizar todo y tener todos los planes que son siempre buenos. Siempre decimos que es bueno organizarse, que es bueno tener proyectos, que es bueno enfocarse hacia un futuro diferente, pero nunca ordenándole al Señor: Señor, quiero tal cosa, entonces si es tuyo, dámelo. Primero es mi deseo, mi motivación, y luego el orar o preguntarle al Señor. Cuando en realidad tiene que ser al revés. Primero nosotros tenemos que orar al Señor, preguntarle al Señor si esta es tu voluntad, y luego saber si es que lo vamos a recibir conforme a esa voluntad o no. Pedro directamente, él le decía: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Él quería tener esa seguridad, pero quería él mismo ordenarle al Señor algo que quizás Jesús no lo quería hacer en ese momento. Entonces, las motivaciones siempre son buenas, pero todo lo que nosotros que querramos en esta vida, sea de manera en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro crecimiento personal, en la familia, en todos los órdenes de nuestra vida, que siempre esté Jesús primero preguntando: Señor, ¿esto realmente es tuyo? Señor, ¿este eres tú el que está interviniendo en este asunto? Sabes que todo lo que requiere, a veces nosotros confundimos que todo lo que requiere esfuerzo y sacrificio en la vida, sí, esto tiene que ser con una disposición y rápido para actuar, para hacer, para cada día levantarme y trabajar y hacer todo lo que tenga que hacer conforme a lo que Dios quiere. Pero todo lo que querramos obtener en la vida, todo lo que querramos obtener, ya sea espiritual, material, todo lo que sea de beneficio y bendición, tiene que ser paso a paso. Tiene que ser de lo poco a lo mucho. Entonces a veces confundimos, y esto no pasa por no tener fe, sino que ordenar las cosas como corresponden. Como te dije, todo lo que requiera sacrificio en la vida, ahí tenemos que poner ánimo, ahí tenemos que poner fe, buena voluntad, la disposición en la acción. Pero todo lo que requiera que cada uno quiera obtener cosas en esta vida, tiene que ser de a poco y siendo guiados por el Señor. Ahora, mira, sabes que también en el libro de Lucas, el capítulo 22, 31, versículo 31 y 32, pero en la versión de la Biblia, lenguaje sencillo, cuando Jesús le dice a Pedro que Satanás lo ha pedido para zarandear, en esta versión dice: Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido
permiso a Dios. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. ¿Será que así como pasó con Job, será que Dios muchas veces ve en ciertos hijos que están llenos de fe, que están realmente comprometidos con el Señor, comprometidos con la vida de Jesucristo, que Dios dice, bueno, les da permiso a Satanás para que nos ponga diversas pruebas? ¿Será que el Señor ve en cada uno y que aunque todos seamos hijos, pero no todos tenemos la misma medida de fe para soportar? No todos tenemos la misma medida de fe para resistir en el día de la prueba. Pero muchas veces, así como Jesús le dijo a Pedro, ¿sabes? Satanás le ha pedido a Dios para ponerte en prueba. Quizás hoy día estás como Pedro. Estás pasando ciertas dificultades, ciertas enfermedades, ciertos momentos que son críticos en el ministerio, en la obra, pero quizás sea porque Dios le ha dado permiso al enemigo para que nos toque, para que nosotros podamos reaccionar, para que nosotros podamos volver en fe, volvernos realmente a lo que el Señor quiere, a la voluntad que Él ya tiene determinada para nosotros. Por eso es que el Señor ve y dice, yo sé que mi hijo, que esta hija mía va a resistir en el tiempo malo, va a resistir en el tiempo de soledad, va a resistir en el tiempo de la enfermedad. Y sabes, el Señor nunca se apartó de Pedro, sino que Él dijo que iba a orar, iba a interceder. Y así es lo que está haciendo Jesús hoy por cada uno de nosotros. Él está intercediendo, aunque el Señor le haya dado y le haya concedido el permiso al enemigo para que nos toque, para que nos ponga en medio de pruebas y de los conflictos que estamos viviendo hoy en este tiempo. Hay uno que está intercediendo de manera permanente para que tu fe sea renovada, para que tu fortaleza y las fuerzas que estás necesitando en este tiempo, sean físicas, emocionales, espirituales, estén firmes sin fluctuar. Y también mira, dice la palabra que en un momento era tanto la manera en que la tormenta azotaba la barca. Se azotaba esta barca. Entonces, ¿sabes? La barca representa todo aquello que a nosotros nos da seguridad. Quizás esta barca pueda representar tu casa, es tu trabajo, es tu refugio, la iglesia. Quizás tu barca sean tus hijos. Hay tantas cosas que en nosotros pueden representar esta barca. Y allí estaban estos discípulos, allí estaban ellos y Pedro estaba fuera de la barca. ¿Y sabes qué? Quizás Pedro, si él se daba vuelta, sale de la barca al estar allí afuera, y si él quizás miraría hacia esa barca, tendría muchas manos que se la extenderían para poder llevarlo nuevamente y sacarlo y salvarlo. Pero ¿sabes qué habla esto? Habla de la dependencia que tenemos nosotros sobre las personas y no sobre Dios. Quizás Pedro, si se daba vuelta, ¿sabes? Esas manos de sus propios amigos, sus propios discípulos, uno lo iba a sacar, el otro le iba a traer algo para que lo cubriera, quizás el otro le prepararía algo caliente porque en medio de ese frío, de la tormenta, de la lluvia, muchas veces tenemos demasiada dependencia hacia la familia, demasiada dependencia hacia el trabajo, demasiada dependencia hacia los hijos, demasiada dependencia a todo lo que nosotros creemos que es nuestra barca, que es nuestro refugio. Tenemos hasta dependencia aún en lo económico, porque siempre tenemos a alguien que nos puede prestar plata, nos puede prestar una tarjeta, y no dependemos ni en nuestra economía, ni poner todas las cosas de nuestra vida en las manos del Señor. Entonces,
esta barca, aunque es buena, pero también nos hace muchas veces presos de la dependencia. Y Pedro, si volvía a esa barca, él no iba a conocer realmente a ese Jesús que horas antes había estado trabajando con él haciendo estos milagros. Entonces, hoy día nosotros estamos en la misma situación que Pedro. Estamos sobre esas aguas que quizás en algún momento de pequeña duda, porque el azote, el viento y todo lo que estaba sucediendo en ese momento podía hacer que Pedro por segundos tomara una decisión contraria a la que realmente estaba frente a él. Pedro, si él no decidía poner su fe por obra, él se hundía. Y muchas veces hay cristianos, hay hijos de Dios, que por no poner su fe por obra, por no poner su fe en acción, por no tener muchas veces la esperanza de ver que el tiempo pasa y lo mismo el Señor va a obrar y nos va a rescatar y nos va a ayudar, nos hundimos. Y cuando nos hundimos, ¿sabes? Somos muchas veces hay gente que en la vida real se ha suicidado. Muchas veces hay gente que ha vuelto atrás a sus vicios, muchas veces hay gente que ha retrocedido en su corazón porque no ha visto realmente a Jesús. No pudo decidir en ese momento. ¿Por qué? Porque la tormenta de la vida era tan grande que lo hundió. Y eso es lo que el Señor no quiere. Eso es lo que Dios jamás quiere para ninguno de sus hijos. Que ni nos volvamos dependientes, ni que tampoco dejemos de confiar y que tampoco dejemos de creerle a Él. Porque cuando nosotros comenzamos a dejar de creer al Señor, nos empezamos a hundir día a día. Quizás Pedro se podría haber hundido de golpe, pero nosotros hoy día no tenemos mar a nuestro alrededor, estamos acá en los hogares, en los trabajos, nos movemos de otra manera, pero sabes, nos hundimos por dentro. Nuestro corazón comienza a hundirse. ¿Por qué? Se hunde en la depresión, se hunde en el miedo, se hunde en la falta de fe, se hunde porque se ve enfermo, se hunde porque no puede cambiar a sus hijos, se hunde porque las relaciones son malas. Pero el Señor quiere cambiar todas estas situaciones. Aún así como Pedro estaba parado ahí, él tenía que decir, yo tengo que seguir a Cristo o me vuelvo y sigo con mis amigos y sigo en esa barca, pero nunca voy a poder llegar a ser ni a tener el futuro que Dios ya me había dispuesto a mi vida. ¿Y sabes por qué? Cuando llegue el momento de la decisión, el momento en el que Pedro tenía que caminar, cuando Jesús le dice, ven, esto se refiere a que nosotros oramos para que Dios actúe, para que Dios nos diga ven, pero esa oración es una oración tóxica. Hacemos oraciones tóxicas al Señor porque hacemos oraciones que están siempre llenas de preocupación. Aunque por un lado confiamos, pero por el otro lado estamos diciendo, Señor, si eres tú que se produzca, Señor, si eres tú que pase tal cosa, Señor, entonces son oraciones tóxicas, son oraciones que están siempre cargadas con la preocupación y aún saliendo y dejando de orar, en vez de confiar, seguimos con la preocupación del problema. Entonces todo eso hace que nosotros no podamos conocer, ni servir, ni seguir a ese Dios que es sobrenatural. Cuando Pedro estaba allí sobre las aguas y el Señor le dice que venga, él tenía que caminar y quizás su corazón en ese momento no quería hacerlo. Por eso el Señor nos dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Porque siempre que tenemos que hacer una acción de fe para llegar a lo que Dios nos está pidiendo, nosotros ya estamos con nuestro corazón completamente
abatido, ya estamos con nuestro corazón turbado, desconcertado, confundido. Entonces, tenemos que aprender en este tiempo a que si Jesús los mandó en esa barca, Él sabía que iba a pasar esa tormenta. Y también sabía que tanto los discípulos como Pedro tenían que experimentar por sí mismos, estando solos, el poder de Dios. Lo habían experimentado momentos antes, haciendo el milagro, porque ellos fueron partícipes de ese milagro, en la alimentación de los 5.000. Y ellos se sentían maravillados, quizás sorprendidos de que a través de ellos el Señor los usó. Pero luego al llevarlos a esa barca, ahora el milagro tenía que ser por sí solo. Y de pronto se turbaron y tuvieron miedo. Y esas son las mismas experiencias que nosotros vivimos en el ministerio, en la familia, en el matrimonio, en todo. Porque en el todo de nuestra vida vivimos esas mismas experiencias de pasar y de estar en el momento glorioso con el Señor y diciéndole gracias, qué hermoso, Señor, todo lo que has hecho, cómo me has usado, cómo has bendecido. Y de pronto cuando en nosotros mismos se tiene que poner por obra esa fe porque llegó la tormenta, nos abrumamos, nos turbamos. Hoy día el Señor nos está llamando, pero no con la actitud que tuvo Pedro de decirle si eres tú, no ordenándole a Él, sino que con humildad de corazón nosotros podamos ir, podamos seguir hacia donde Él hoy día nos está llamando. Que nuestros ojos, tanto espirituales como nuestros ojos naturales, no veamos las tormentas ni los azotes, sino que estando en medio de la tormenta nosotros podamos seguir caminando hacia Cristo. Que estando en medio de ese azote, porque a veces, ¿sabes? Las tormentas de la vida llegan al hogar, el hogar estaba en paz y de pronto es como que hay un infierno en nuestra casa. Las discusiones, las peleas, los insultos y todo comienza a cambiar. Entonces que nosotros hoy día, aunque estemos en medio de una tormenta y parados sobre ese mar, nosotros no nos hundamos por ninguna razón, ni porque dejamos de creer por agobio y que nos hundimos y nos llevamos quizás hasta una propia muerte, porque nuestra alma, nuestros sentimientos se comienzan como a envejecer, la tristeza, la angustia, la desesperación, todo te lleva a entumecer tu vida, ni que tampoco la tormenta por la que estamos viendo nos abrume, nos haga poner tanto miedo que no seamos capaces de seguir a esa voz que nos está llamando. Entonces yo quiero orar por tu vida y aún por nuestras vidas. Acá que estamos con mi esposo, oramos por todos y poner esta palabra, ponerla por obra. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos decidir en qué sentido. Dejar la dependencia que tenemos en las personas, dejar esa dependencia de todo lo que nosotros humanamente hoy estamos confiando, sino que realmente poner nuestra dependencia en Jesucristo, poner nuestra vida realmente en ese llamado que Él nos hizo. Y si, ¿sabes qué? Si estamos pasando pruebas, si estamos pasando tormentas de la vida, seamos agradecidos al Señor, porque quizás Dios le dio permiso al enemigo porque sabe que tu fe está puesta en Jesucristo. Y por más que el enemigo te esté golpeando, el Señor, primero el Padre está confiado completamente de que no vas a renunciar. Y el Hijo está intercediendo todo el tiempo para que tu vida, tu fe se fortalezca y puedas salir en victoria de toda la prueba. Y vamos a orar al Señor, amén. Vamos a decirle al Señor en esta hora que nos dé la fortaleza que necesitamos, que nos dé la fe para realmente poder ver a Jesús y no desconcertarnos, no desorientarnos de ver fantasmas, sino de poder ver realmente a Jesús.
Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre está presta a nuestras vidas. Hoy hay hombres y mujeres que están siendo azotados, que están siendo golpeados de muchas maneras. Y quizás no sabemos si tú le has concedido permiso al enemigo, pero te pedimos, Dios mío, en este día que nos des la fortaleza, que nos des el renuevo, que aumentes nuestra fe, que abras nuestros ojos espirituales para que nosotros podamos estar firmes aún en ese mar y aún en medio de esa tormenta que nos está azotando. Aún de todos estos problemas que nos han venido en nuestra vida y que hoy día quieren hacernos depender mucho más de aquellos en los cuales nosotros confiamos humanamente, que impiden a veces que nosotros podamos realmente confiar en ti. Por eso te pedimos, Señor, en esta mañana, que nos ayudes y que nos abras nuestros ojos para que nosotros podamos verte en medio de toda tormenta, que podamos ver en medio de todo lo que estamos viviendo, ver a Jesucristo. Porque en todo esto, así como tú estás trabajando en tus hijos, así como tú estás usándonos día a día para poder bendecir a otros, para poder edificar, para poder restaurar y levantar, y que nos gozamos de ver eso, pero también sé que nos estás probando, porque así como nos gozamos de todo lo que hacemos sirviéndote a ti, así queremos también estar firmes en fe y gozarnos cuando vienen esas tormentas a nuestras vidas, porque también somos probados por ti. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque tú estás hablando hoy día a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y te bendecimos y te adoramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.